saludarle en representación de la red de hombres cristianos. And we also greet you on behalf of our local church in Columbus, Ohio. Y también queremos saludarle en representación de nuestra iglesia local en Columbus, Ohio. In the name of the Lord Jesus En el Christ. nombre del Señor Jesucristo. Tonight, as we prepare to study God's Word, Y en esta noche, mientras nos preparamos para estudiar la palabra de Dios, we would like you to open your Bibles to Deuteronomy chapter 8. quisiéramos que por favor abran sus Biblias a Deuteronomio, el capítulo 8. Let's pray together. Y oremos juntos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for our time together today. te agradecemos por nuestro tiempo que vamos a estar juntos en este día. I ask you to take your divine thoughts, Yo te pido que tú tomes tus pensamientos divinos form them into words that are easily understood, y los formes en palabras que sean fácilmente entendidas and give us divine truth that will establish us in your kingdom. y nos des verdad divina que nos establezca más en tu reino. Teach us your ways, O Lord, Enséñanos tus caminos, oh Señor, so that we can walk in your truth. para que nosotros podamos caminar en tu verdad. Give us hearts that can understand, Danos corazones que puedan entender, so that we can change, para que nosotros podamos cambiar, our families can change, para que nuestras familias puedan our cambiar nation will y change, para que nuestra nación pueda cambiar and the nations will y change. para que las naciones puedan cambiar. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I'll read one verse. Deuteronomy chapter 8, verse number 1. Deuteronomio, el capítulo 8, verso 1. All the commandments which I command thee this day shall you observe to do, that you may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Verso 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. And he humbled thee and suffered thee to hunger, and led thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man does not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida, que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasten thee. Y reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways and to fear him. Por lo tanto, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. For the Lord thy God bringeth thee into a land of brooks and of water, of fountains and of depths that spring out of valleys and hills. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. A land of wheat and barley, vines, fig trees, pomegranates, a land of olive oil and honey. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. A land in whom thou shalt eat bread without scarceness,
thou shalt not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás sobre cobre. When thou hast eaten and art full, thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he has given thee. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios, pues la buena tierra por la buena tierra que te habrá dado. When we read the book of Deuteronomy, it is one of the most fascinating books in the Bible. Cuando leemos el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es uno de los libros más fascinantes de la Biblia. Deuteronomy is the last book of the law that Moses wrote. Deuteronomio es el último libro de la ley que Moisés escribió. Moses wrote the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Moisés escribió el Pentateuco, Génesis, Números, Levítico, Deuteronomio. The Holy Spirit came upon him and gave him supernatural insight into the plan of God. El Espíritu Santo vino sobre él y le dio un entendimiento sobrenatural de las cosas de Dios. Moses is one of the few heroes that we're able to look at his entire life. Y Moisés es uno de los pocos héroes al cual We are able to see that Moses lived 120 years. y podemos ver que Moisés vivió 120 años. 120 years is a long time for any man to live. Y 120 años son bastantes, muchos años para cualquier hombre que ha de vivir. Moses had 3 40-year periods of life. Moisés tuvo 3 periodos de 40 años cada uno en su vida. He had 40 years in Egypt. Tuvo 40 años en Egipto, He had 40 years in the Midian desert. tuvo 40 años en el ejército de Madián And he had 40 years wandering with Israel in the y wilderness. tuvo 40 años vagando por el desierto junto con el pueblo de Israel. When we read the book of Deuteronomy, Cuando leemos el libro de Deuteronomio, God is now retelling his people his law. Dios le está ahora recordando a su pueblo acerca de la ley. In the Old Testament, God is very, very repetitious with his truth. En el Antiguo Testamento, Dios es muy repetitivo con su verdad. When we read the book of Genesis, Cuando leemos el libro de Génesis, God gives us the creation of man. Dios nos da la creación del hombre. He tells the story one time in Genesis chapter 1, Nos cuenta la historia una vez, primero en Génesis capítulo 1, and then he tells the story again in Genesis chapter 2. y luego nos las vuelve a contar en Génesis el capítulo 2. In Genesis chapter 1, God gives us the headlines. En Génesis capítulo 1, Dios nos da los titulares. And in Genesis chapter 2, he gives us the fine print. Pero en Génesis el capítulo 2 nos da todos los detalles. I believe that Genesis chapter 1 is written for men Yo creo que Génesis capítulo 1 entonces ha sido escrito para los hombres, who always like to read the que headlines. siempre le gusta leer los titulares únicamente. I believe Genesis chapter 2 is written for the women Y yo creo que Génesis capítulo 2 fue escrito para las mujeres, who always like to have the details. que a ellas siempre les encanta todos los detallitos. So God has a way of doing repetitious teaching. Así que Dios tiene una manera de presentar su verdad de una manera repetitiva. When we read the book of Deuteronomy, Cuando leemos el libro de Deuteronomio, in this particular book, en este libro en particular, God does not give us any new instructions. Dios no nos está dando nuevas instrucciones, But now they are coming to an end of 40 years in the wilderness. sino que al contrario, estamos llegando al término de los 40 años de vagar por el desierto. Moses is getting ready to end his ministry. Moisés está a punto de terminar su ministerio Joshua is now getting ready to take the people into the land. y Josué ahora se está preparando para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, entrar. And God is now retelling the law. Y ahora Dios les está recordando una vez más la ley. Most of the principles found in this book La mayoría de los principios que encontramos en este libro can be found in Exodus, Leviticus, and Numbers. los podemos encontrar en Éxodo, en Levíticos y en Números. Deuteronomy is a book of transition. Así que Deuteronomio es un libro de transición. The theme of this book
Y el tema de todo este libro is to remember your past, es, número uno, recordar el pasado, but anticipate your future. pero también anticipar el futuro. You and I should never be bound by our past. Usted y yo nunca deberíamos estar atados por nuestro pasado. Some people never advance in their future Y algunas personas nunca logran avanzar hacia su futuro because they are plagued by their past. porque ellos siempre están atados o perseguidos por su pasado. I believe that we ought to learn the lessons from our past, Yo creo que debemos, sí, de aprender lecciones de nuestro pasado, but we should never be bound by our past. pero nunca deberíamos estar atados a nuestro pasado. There is always a season in life Porque siempre hay una temporada en la vida where we have to forget those things that are behind donde tenemos que simplemente olvidar las cosas que quedaron atrás and reach forward to those things that are before y simplemente avanzar hacia las cosas que tenemos por delante and press towards that mark. y presionar hasta alcanzar esa marca que está delante. So Deuteronomy is a book that is charging people Así que Deuteronomio es un libro que está ordenando al pueblo to go into the land that God had promised them. para que vayan y entren a la tierra que Dios les ha prometido. They are to remember their past, Ellos sí tienen que recordar su pasado, but they are to now embrace and anticipate their future. pero ahora ellos tienen que abrazar y anticipar expectante su futuro. This is a nation that is in transition. Esta es una nación que estaba en un periodo de transición. The word transition, La palabra transición number 2, is a passage from one form, state, or style, or place to another. La transición es el paso desde de un estado, de una forma, de un estilo o de un lugar hacia otro. Life is full of transitions. Y la vida está llena de transiciones. There are 5 systems that make up every society. Existen 5 sistemas que hacen toda sociedad. There's a family system, Ahí está el sistema familiar, there's an educational está system, el sistema educativo, there are political systems, están los sistemas políticos, there are spiritual systems, están los sistemas and espirituales there are economic y systems. están los sistemas económicos. These systems make up all social order, Y estos 5 sistemas constituyen todo orden social, whether that social order is pagan ya sea que ese orden sea un orden pagano or whether it is civilized. o que sea un orden civilizado. These systems are always in place. Estos sistemas siempre se encuentran ahí. And yet, all of these systems go through transition. Y sí, todos estos sistemas pasan por transición. When you are in transition, Y cuando usted está en un periodo de transición, you are not where you used to be, usted no está donde solía estar, but you are not where you are going. pero tampoco usted está donde está yendo. All progress will always take us through transition. Todo progreso nos llevará siempre a un periodo de transición. So if we are to progress as men, Así que si nosotros vamos a progresar como hombres, if we are to progress as women, si nosotros hemos de progresar como mujeres, and if we are to progress as a nation, y si nosotros hemos de progresar como nación, we must learn how to deal with transition. nosotros tenemos que saber cómo manejar los periodos de transición. Whenever we listen to music, Cuando, por ejemplo, escuchamos a la música, there are always transitional chords that are played. siempre hay coros de transición entre estrofa y estrofa. When we are transitioning from the verses to the chorus, Cuando estamos haciendo la transición de los versos, de las estrofas a los coros, whenever a team runs a relay on a track, igualmente cuando un equipo de postas está corriendo la carrera de relevos, one runner has to pass a baton on to another runner. en algún momento uno de los corredores tiene que pasarle la posta al siguiente corredor. And the transition time is when the one is catching the baton from someone else. Y el tiempo de transición es cuando justamente el uno está a punto de recibir la posta del otro. All of us that are alive in this generation Todos tenemos nuestra vida en esta generación should be positioning ourselves y nosotros deberíamos estar posicionándonos a nosotros mismos to receive the responsibility for our lives para poder recibir las responsabilidades para nuestras vidas from our parents, de parte de nuestros padres, to receive the responsibility for the nation de recibir las responsabilidades por la nación, from the previous generation, de parte de la generación que nos ha antecedido, and to receive the responsibility
responsibility for this world. y también de recibir la responsabilidad por este mundo, From those who have been disqualified de aquellos que han sido descalificados and from those who are passing it on to y us. también de aquellos que nos están pasando la posta a nosotros. Transition is critical Así que la transición es algo crítico, because if we are not prepared to catch that which is coming to us, porque si nosotros no estamos preparados para tomar eso que se nos está viniendo, we will drop the responsibility nosotros vamos a dejar caer la responsabilidad and create chaos in our life, y crearemos caos en nuestras vidas, create chaos in our y nation, crearemos caos en nuestra nación, and create chaos in our world. y crearemos caos en nuestro mundo. Transition is critical. Así que la transición es algo crítico Every one of us are at a stage of y transition. cada uno de nosotros estamos en un estado de transición. In Deuteronomy chapter 8, En Deuteronomio el capítulo 8, Israel is now being prepared for Joshua. a Israel se le está preparando para recibir a Josué, By the end of this book, Moses will be dead. porque para el final de este libro Moisés habrá muerto. And now a younger man will begin to lead this particular nation. Y ahora un hombre más joven estará a punto de empezar a liderar a esta nación en particular. There is no progress without change. Así que no puede existir ningún tipo de progreso si no se presenta primero cambios. And all of life is always going through changes. Porque todo en la vida siempre nos va pasando por estados de cambios. Success is the progressive realization of the predetermined dreams, visions, and goals that God has given unto us. El éxito es la realización progresiva de un sueño, una visión, un gol predeterminado dado por Dios. There is no progress without change. Así que no puede existir progreso si no hay cambios. What most people want Lo que la mayoría de las personas quieren is they want progress without es change. que ellos quieren progreso, pero sin experimentar cambio. That is impossible. Y eso es imposible. If you are going to progress, Si usted ha de progresar, you will need to change. usted tendrá que cambiar. There are different ways people come to a place of change. Hay diferentes maneras como las personas llegan a lugares de cambio en sus vidas. You can change by pain, Usted puede cambiar por dolor or you can change by choice. o usted puede cambiar por decisión. When the pain of staying the same Cuando el dolor de quedarse igual exceeds the pain that it takes to change, es mayor que el dolor que va a determinar cambiar, then we change. entonces ahí es donde decidimos hacer el cambio. The reason that some people don't Y change la razón por la cual algunas personas no quieren cambiar y no cambian is because they have not felt enough pain. es porque ellos aún no han experimentado el dolor. Back in my city in the United States, En la ciudad donde yo estoy, ahí en los Estados Unidos, there was a woman that was trying to get her husband to go to counseling with the pastor. había una mujer que estaba tratando de hacer que su esposo fuese a una consejería con su pastor. Her marriage was in trouble. Su matrimonio estaba en problemas, The family finance was in trouble. la parte financiera de la familia estaba en problemas, The children were rebellious los hijos estaban rebeldes, because a man had not taken responsibility. debido a que el hombre no había asumido la responsabilidad de vida. She begged him for months Ella le había estado rogando por meses to go get help para ir y buscar por ayuda, with her from a man of God. buscando a un hombre de Dios que la ayudase. But the man would not go to counseling. Pero este hombre no quería de ninguna forma ir a consejería. One day he came home. Un día él regresó a casa All of his clothes were hung up in the trees outside of his house. y toda su ropa estaba colgada en los árboles que estaban afuera de la casa. The rest of his things were in a garbage bag on the front of his house. Y el resto de sus cosas estaban en bolsas de basura afuera de la casa. When he hit his garage door opener, Cuando él agarró y apretó el botón de su control remoto del que abría la puerta del garaje, the combination had been changed. la combinación había sido cambiada. When he tried to get in the house with his key, Cuando trató de entrar a la casa con su llave, the locks had been changed. las chapas habían sido cambiadas. When he went to the bank with his bank card, Cuando él fue al banco con su
tarjeta de débito, all the money had been taken out. todo el dinero había sido quitado. On that Wednesday night, Ese miércoles por la noche, he came to the church él vino a la iglesia and asked the church to pray for y him. pidió a la iglesia que orase por él. He wanted the elders to counsel Y him él quería que los ancianos de la iglesia le den consejería. because when the pain of staying the same Porque cuando el dolor de quedarte igual exceeds the pain that it takes to es change, mayor que el dolor que exige cambio, then some people will change. entonces ahí es donde las personas quieren cambiar. I'm not prophesying to anybody Yo no le estoy profetizando a nadie de ustedes, that this is a way to get your husband to change. pero esta es una manera de hacer que tu esposo cambie. I'm just sharing an example from my city. Simplemente le estoy compartiendo un ejemplo de mi ciudad. Some people need pain to change, Algunas personas necesitan dolor para poder cambiar. but pain is not the only way that we can change. Pero el dolor no es la única forma o manera como podemos cambiar. We can choose to change. Nosotros podemos decidir cambiar. Transition is when you and I know we need to change, La transición es cuando usted y yo sabemos que tenemos que cambiar. and we begin to prepare ourselves for the Y change, entonces nos empezamos a preparar a nosotros mismos para el cambio. and we want to make progress, so we do change. Porque como queremos tener progreso, entonces queremos cambiar. For there is no progress without change. Porque no puede existir progreso sin cambio. Changes can be significant. Los cambios pueden ser muy significantes. Significant change is when you change an entire facet of your life. Un cambio significativo es cuando tú cambias una fase total en algo de tu vida. Before I came into the body of Christ, Antes de yo venir al cuerpo de Cristo, I was a very menacing individual. yo era un hombre bastante Scary. fastidioso y que daba miedo a mucha gente. My father died early in life, Mi padre había muerto cuando yo era bastante joven, so I learned how to wrestle. así que yo aprendí a pelear, I learned how to box. yo aprendí a boxear, And because I was afraid, y debido a que yo tenía temor, I developed a look that was very fearful. yo desarrollé una mirada que daba mucho miedo. I grew a mustache Yo me dejé crecer bigotes that was down to the corner of my mouth, que iba hasta casi la parte baja de mi boca, so I always looked like I was frowning. así que yo siempre me veía como que estaba muy serio. I put on dark glasses Usaba lentes oscuros so nobody could see my para eyes. que nadie pudiese ver mis ojos. I would dress in a black cap, Yo utilizaba un sombrero negro, una gorra negra, a black leather coat. una casaca de cuero negra. I would wear black gloves, También utilizaba guantes de color negro. and if anybody would come up on me, Y si alguien se me acercaba o me desafiaba, I would look at them yo simplemente le miraba and I would tell them this hand is a hospital y yo le decía, en esta mano hay un hospital and this hand is a cemetery. y esta otra mano es un cementerio. Change can be significant Así que los cambios pueden ser muy significativos, because I was used to provoking fear in the people. porque yo solía tratar de provocar temor a la gente. When I came into the kingdom of God, Pero cuando yo me entregué al Señor, the Bible said I had to love everybody. la Biblia me decía que yo tenía que amar a todo el mundo. That's a significant change Y eso fue un cambio significativo en mi vida, because I didn't like people. porque a mí no me gustaba la gente. I wanted people to stay away from me. Yo quería que la gente esté lejos de mí. But the Lord Jesus Christ wanted to make a significant change in my life. Pero el Señor Jesucristo quería hacer un cambio significativo en mi vida, He did not birth me in the earth to intimidate people, porque Él no me hizo nacer a esta tierra para intimidar a la but gente, He brought me in the earth to draw people to Him. sino que Él me trajo a esta tierra para acercar a personas a Él. I am a big person. Yo soy una persona bastante grande. I was 10.5 pounds when I was born. Yo pesé casi 5 kilos cuando nací. I wear a size 15 shoe. Y yo uso talla 48 de zapato. 52 de zapato.
So my size could be very menacing and intimidating. Así que mi talla puede ser bastante intimidadora. But God asked me to commanded me to make a significant change. Pero Dios me ordenó que tenía que hacer un cambio significativo. He commanded me to develop a personality Él me ordenó que desarrollase una personalidad that would draw people unto Him. que jalase, atrayese gente a Él. There are significant changes that God will make in your life. Así que hay cambios importantes, trascendentales que Dios quiere hacer en tu vida. Not just for you, No solamente por usted, but for those He wants to come into His kingdom. sino también para aquellos que Él quiere traer a su reino. All change is uncomfortable. Y todos los cambios son incómodos. I had to learn a whole new way of talking. Yo tuve que aprender toda una nueva manera de hablar. I had to learn about people's Yo personalities. tuve también que aprender acerca de diferentes personalidades que la gente tiene. I had to learn how to embrace people. Tuve que aprender cómo se debe de abrazar a las personas. I had to learn how to draw people and bring them alongside of me. Y tuve también que aprender cómo atraer personas para que caminasen junto a mí. Change can be significant. Así que los cambios pueden ser trascendentales. Change can also be unexpected. Pero los cambios también pueden ser no esperados. And transition is when God brings unexpected changes in our Y la life. transición es cuando Dios trae cambios inesperados. Many times when God deals with our life as men, Muchas veces cuando Dios trata nuestra vida como hombres, when we look at the man in the mirror, we think we're all right. cuando nosotros miramos a ese hombre en el espejo pensamos que estamos bien. But then God will put His finger on an area in our life and command us to change. Pero luego Dios pone un dedo en un área de nuestra vida y nos ordena que cambiemos. And when He commands us to change, we must yield to His command. Y cuando Él nos ordena que cambiemos, nosotros debemos de arrodillarnos y obedecer el cambio. I am by nature a very impatient person. Yo por naturaleza soy una persona muy impaciente. And so when I got married, I married a woman that is very short. Así que cuando yo me casé con una mujer que es bien bajita, chiquita. When I want to go somewhere, I take off in a brisk walk. Y cuando yo quiero ir a algún lugar, yo arranco a caminar. Many times I would leave my wife behind. Y muchas veces dejaba a mi esposa atrás. So she began to just stand there and cross her arms. Así que ella simplemente lo que empezó a hacer es quedarse parada y cruzar sus brazos. And she would say, "Hey, are we together?" Y ella me gritaba, hey, ¿estamos juntos? So I had to learn how to slow down and wait for her. Así que yo tuve que aprender cómo aminorar mi paso y esperar por ella. Because I grew up in a very poor environment. Debido a que yo crecí en un medio ambiente muy pobre, I was a very selfish individual. yo era un individuo muy egoísta. I had my stuff, Yo tenía mis cosas you had your stuff. y ella tenía sus cosas. And then God began to teach me in my marriage Pero luego Dios me empezó a enseñar en mi vida matrimonial that it was our stuff. que el asunto eran nuestras That was cosas. an unexpected change. Y ese fue un cambio inesperado para mí. He began to teach me that it's our money, Él me empezó a enseñar que era nuestro dinero, it's our house, era nuestra casa, it's our food, es nuestra comida, it's our space. es nuestro espacio. Change can be significant Los cambios pueden ser trascendentales, and change can be unexpected. pero los cambios también pueden ser inesperados. God's commandments come to us Pero los mandamientos de Dios vienen a nosotros because they come to provoke us to change. porque estos mandamientos de Dios vienen para provocarnos a cambio. When we don't go through the transition of change, Y cuando nosotros no pasamos, no queremos pasar por ese periodo de transición de cambio, it brings delays in our destiny. entonces esto trae un atraso para nuestro destino. The story of Israel is sad. La historia de Israel es triste. God wanted to change them from being losers to leaders. Dios quería cambiar a ese pueblo de ser unos perdedores a hacerlos unos líderes. But when they went to the land, they saw the giants in the land. Pero cuando ellos espiaron la tierra, ellos vieron los gigantes que había en esa tierra. Some of you may be facing some very large, gigantic problems. De repente algunos de ustedes están enfrentándose a problemas gigantescos. The giants were symbolic of large problems. Los gigantes en la Biblia eran un símbolo de problemas gigantescos. Remember that you never see giants when you're in Egypt. Recuerda que cuando ellos estaban en Egipto, nunca vieron a los gigantes. You never see giants at the Red Sea. Y tampoco se vieron los gigantes en el Mar Rojo.
It's only when you step into your promised land that you see the giants. sino que es cuando tú das un paso hacia tu tierra prometida que empiezas a ver los gigantes. So if you are seeing giant problems in your life, Así que si usted está enfrentándose a problemas gigantescos en su vida, if you're seeing giant problems in your si nation, usted está viendo problemas gigantescos en su nación, it's not a time to withdraw. no es tiempo para retroceder, It's a time to es rejoice, tiempo para regocijarte, because it means that you have stepped into your porque land. significa que estás entrando a tu tierra prometida. But you have to change your mind, Pero vas a tener que cambiar tu mente, because you never see the giants porque tú nunca vas a ver a los gigantes until you step into your land. hasta que tú das un paso hacia tu tierra prometida. Whenever you and I do not go through the transition of change, Pero cuando usted y yo no vamos por la transición del cambio, it will bring delays in our life. esto traerá un retraso a nuestras vidas. Israel had a 40-year delay. Israel tuvo 40 años de retraso. Can anybody in this room wait 40 years to get into your destiny? ¿Alguien aquí podría esperar 40 años para llegar a su destino? I am 51 years old. Yo tengo 51 años I cannot wait another 40 years y yo no puedo esperar otros 40 años to fulfill what God told me to do. para poder cumplir lo que Dios me mandó a hacer. Therefore, I must be willing to change Por lo tanto, yo debo estar dispuesto a cambiar and go through the transitions of y change pasar por la transición de cambio that God is calling me to make. a la cual Dios me está llamando a hacer. And if you're going to fulfill your destiny Y si usted va a cumplir con el destino que Dios tiene para usted, as people in this nation, como personas y pueblo de esta nación, you must be willing to go through the transition of change. entonces usted tiene que estar dispuesto a pasar por el periodo de transición del cambio. There are 3 dimensions of change Existen 3 dimensiones en el cambio that God was bringing them through in the wilderness. que Dios hizo experimentar al pueblo de Israel en el desierto. Deuteronomy chapter 8 Deuteronomio capítulo 8, says that God brought them out of Egypt. Dios dice que Él los sacó, número 1, de Egipto He wanted to bring them through the y wilderness, los quería hacer solamente pasar por el desierto and he wanted to bring them into the y land. quería llevarlos a la tierra prometida. So in the first dimension, Así que en la primera dimensión there is wilderness, hay desierto, or there is Egypt. hay Egipto, perdón. In the second dimension, there is the wilderness, En la segunda dimensión está el desierto and in the third dimension, there is the land. y en la tercera dimensión está la tierra prometida. The principle God wanted them to learn El principio que Dios quería que ellos aprendiesen is that he wanted to bring them out of Egypt. es que Él quería sacarlos de Egipto, He wanted to bring them through the Él wilderness, quería pasarlos a través del desierto and he wanted to bring them into the land. y Él quería llevarlos a la tierra prometida. Some people choose to die in Egypt. Algunas personas deciden morir en Egipto Egypt is the land of not enough. y Egipto es la tierra donde no hay suficiente, When we are slaves, donde somos esclavos, we cannot get enough anything. donde no podemos obtener lo suficiente de nada. We don't have enough room. No tenemos suficiente lugar, We don't have enough money. no tenemos suficiente dinero, When we are in sin, estamos en pecado, we can't get enough no drugs. podemos tener suficientes drogas, We cannot get enough no alcohol. podemos obtener suficiente alcohol, We cannot get enough sex. no podemos obtener suficiente sexo, Because when you're in Egypt, porque cuando tú estás en Egipto it's the land of not enough. es la tierra donde no hay suficiente. God wants to bring us out of the land of Pero not Dios enough. quiere sacarnos de la tierra donde no hay suficiente. When we're in the wilderness, Cuando estamos en el desierto, it is the land of just enough. estamos en la tierra de justo lo suficiente, Just enough space. justo el suficiente espacio, Just enough clothes. solo la suficiente cantidad de ropa, Just enough food. justo la suficiente cantidad de comida, Just enough time. justo la suficiente cantidad de tiempo, Just enough water. justo la cantidad suficiente de agua. We are maintaining life. Simplemente estamos en un mantener de la vida. But he wants to bring us into the land Pero Él quiere llevarnos a la tierra where there is more than enough. donde hay más que suficiente.
more than enough space, donde hay más que suficiente espacio, more than enough life. donde hay más que suficiente vida. It is called the land of milk and honey. Se llama la tierra donde fluye la leche y la miel. Honey Miel is sweetness. es dulce, dulzura. Milk represents life. Leche representa vida. God wants to bring us into the sweet life Dios quiere llevarnos a una vida llena de dulzura, called the abundant life. que se llama vida abundante. So he wants to bring us out of Egypt, Así que quiere sacarnos de Egipto, through the wilderness, llevarnos a través del desierto and into the land. y llevarnos a la tierra. Out of not enough, Salir de la tierra de no suficiente through just enough, a pasar por la tierra de justo lo suficiente into more than enough. hasta llegar a la tierra de más que suficiente. But we must be willing to change. Pero tenemos que estar primero dispuestos a cambiar. Number 4, when we were in Egypt, Cuando estábamos en Egipto, we were consumers. éramos únicamente consumidores. When we get into the wilderness, Cuando pasamos por el desierto, we are gatherers. somos recogedores, recolectadores. We gather the manna in the morning, Recolectamos el maná en la mañana and then we gather the manna at night. y luego recolectamos el maná en la noche. But when we get into Canaan, Pero cuando llegamos a Canaán, we become givers. nos convertimos en dadores. We have to give the land seed. Nosotros tenemos que dar al hombre semilla. We have to give love to one another. Tenemos que darnos amor el uno al otro. We have to give mercy to one Tenemos que another. darnos misericordia el uno al otro. We have to give justice to one another. Tenemos que darnos justicia el uno al otro. And God wants to bring us into a land that we can give. Y Dios nos quiere llevar en la vida a esa tierra donde podemos dar. Because when you give, Porque cuando tú das, it's given unto you. tú has de recibir Good measure, buena medida, pressed down, apretada, shaken together, remecida and running y over, rebosante. shall men pour into your Los bosom. hombres darán a tu persona. God wants us to change. Dios quiere que cambiemos. When you and I are in Egypt, Cuando usted y yo estábamos en Egipto, we experience the might of God. nosotros experimentamos los prodigios de So Dios. God brings us out of Egypt Porque Dios nos saca de Egipto by his mighty hand. por su mano prodigiosa. He delivers us Él nos libera and he frees us from the enemy. y Él nos trae libertad del enemigo. But in the wilderness, Pero en el desierto we begin to experience the power of God. es donde experimentamos el poder de Dios. The power of God not only to deliver us, El poder de Dios no solo para liberarnos, but the power of God to sustain us. sino también el poder de Dios para sostenernos. God is not only a God that can deliver you, Porque Dios no es el Dios que únicamente puede liberarte, but he can keep you. sino que Él puede mantenerte libre. He is able to keep you from falling, Él tiene la capacidad de mantenerte en que no caigas and he is able to present you faultless before his y throne. Él es capaz de presentarte sin falta delante de Él. So in Egypt I experienced the might of God. Así que en Egipto yo experimento la mano prodigiosa de Dios. In the wilderness I experienced the power of En God. el desierto experimento el poder de Dios. But in Canaan I experienced the spirit of God Pero en Canaán yo puedo experimentar el Espíritu de Dios, indwelling me, que vive dentro de mí, leading me, que me guía a mí, filling me, que me llena a mí and giving me the authority y que me da la autoridad to rule this life, para gobernar en esta vida, to rule my family para life, poder gobernar mi vida familiar to rule in the y city, para poder gobernar en la to ciudad rule in the y nation, para gobernar en la nación and to rule among the y nations. para poder gobernar en las One of naciones. the prophets said, it's not by might, Por eso el profeta dijo, no es por poder, no es por prodigio, nor by power, tampoco por poder, but it's by the Spirit, saith sino por God. el Espíritu de Dios, dice el Señor. And God wants to bring us to a place that we can walk in the Spirit. Y Dios quiere llevarnos a un lugar donde podemos caminar con la autoridad del Espíritu. You see, in the first dimension, God delivers us from Egypt. Porque en la primera dimensión Dios nos libera de Egipto, But in the wilderness, he teaches us how to resist temptation. pero en el desierto nos enseña cómo resistir la tentación.
But over in the land, he teaches us how to walk in the Spirit. Pero en la tierra prometida Él nos enseña a caminar en el Espíritu. When you and I walk in the Spirit, Cuando usted y yo caminamos en el Espíritu, we will not fulfill the lust of the flesh. nosotros ahí nunca caeremos en la lascivia de la carne. See, in Egypt, I deal with the lust of the flesh. Porque en Egipto yo me enfrento continuamente a la lascivia de la carne. Those are the appetites and the desires that come with this body. Estos son los apetitos y los deseos que vienen con este cuerpo. But in the wilderness, I begin to learn how to deal with the lust of the eye. Pero en el desierto yo aprendo a lidiar con la lascivia de los ojos. Those are the things that I have a craving for because I see them. Aquellas cosas que yo estoy deseando desordenadamente, cosas que yo veo con los ojos. But over in the land, I begin to deal with the issue of pride of life. Pero en la tierra prometida tengo que enfrentarme al orgullo de la vida. God gives a warning in the book of Deuteronomy chapter 8 Y Dios da una advertencia en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, that when you get into your que promise, cuando tú entres a tu tierra prometida, beware estate atento lest you forget the Lord que te vayas a olvidar del Señor and you begin to say, y tú empieces a decir, my power fue mi poder and my might y fue mi has fortaleza gotten me this wealth. es la que me ha hecho obtener esta riqueza. Thou shalt remember the Lord thy God. Sino que dice, recordarás que el Señor tu Dios, He's the one that gives us power to get wealth Él es aquel que nos da el poder de obtener las riquezas so that he can establish his covenant para in the que earth. Él pueda establecer su pacto aquí en la tierra. So every dimension we walk in, Así que en cada dimensión que estemos andando, God is working his life inside of us Dios está obrando su vida dentro de nosotros so that he can release his life through us. para que Él pueda desatar su vida a través de nosotros. Over in Egypt, I am a survivor. En Egipto yo soy únicamente un sobreviviente. I'm just trying to make it through life. Estoy simplemente tratando de lograrla, hacerla en la vida. As a survivor, I don't even share with Y anybody como sobreviviente no tengo la capacidad de compartir nada con nadie. because I'm just trying to make it through life. Porque simplemente estoy tratando de lograr pasar por la vida. I'm trying to make it through abuse. Estoy tratando de sobrevivir. I'm trying to make it through hunger. Estoy tratando de sobrevivir de la hambruna. I'm trying to make it through lack. Estoy tratando de sobrevivir de la necesidad. But in the wilderness, I begin to discover I can be a success. Sin embargo, en el desierto empiezo a descubrir que puedo tener éxito. And that is that I can achieve the dreams Y esto significa que yo puedo cumplir con mis sueños and the visions God has given unto me. y las visiones que Dios me ha dado. God always gives us big dreams. Dios siempre nos da sueños grandes. And transition is moving from a survival mentality Y la transición es moverte de una mentalidad de sobrevivencia all the way over to a success mentality. hasta llevarte a una mentalidad de éxito. Because if this book of the law Porque este libro de la ley, does not depart out of my mouth, que no sea parte de mi boca, but if I meditate in it day and sino night que si yo medito en él de día y de noche and observe to do all that's written therein, y me cuido de hacer todo lo que en él está escrito, I can make my way prosperous yo puedo prosperar mi camino and I can have good y yo success. puedo tener éxito. But when I get into the land, Pero cuando yo llego ya a la tierra prometida, God not only wants me to be successful, Dios no solamente quiere que yo tenga éxito, He wants me to be significant. Él quiere que yo tenga trascendencia. A significant person helps others to be successful. Una persona con trascendencia ayuda a otros a que tengan éxito. It's one thing for you to be wealthy, Porque una cosa es que tú tengas riquezas, but it's significant when you help someone else to be wealthy. pero es trascendente cuando tú puedes ayudar a que otro también obtenga riquezas. It's one thing for you to be delivered, Una cosa es que tú hayas sido liberado, but it's another thing for you to help someone else to be delivered. pero es otra cosa totalmente diferente cuando tú ayudas a otro a ser liberado. It's one thing for you to be in the kingdom of God, Una cosa es que tú seas parte del reino de Dios, but it's another thing for you to help someone else be in the kingdom of pero es God. otra cosa que tú ayudes a otro a que entre al reino de Dios. It's one thing for you to have a successful family, Una cosa es que tú tengas una familia exitosa, but it's another thing for you to help someone else have a pero successful es otra family. cosa totalmente diferente que tú ayudes a otra persona a tener una familia exitosa. It's one thing for you to have a successful marriage, Una cosa que tú
tengas un matrimonio exitoso, but it's another thing for you to help somebody else have a successful marriage. pero es otra cosa totalmente diferente que tú ayudes a que otra persona tenga un matrimonio And exitoso. God wants to move us Y Dios quiere movernos from survivals de sobrevivencia to success a éxito, to a significance, trascendencia, where we can help other people donde podemos ayudar a otras personas move in all that God has called them to a be. llegar a donde Dios los llamó a llegar. Over in Egypt, En Egipto, I learned how to obtain. yo he aprendido cómo obtener. In the wilderness, En el desierto, I learned how to maintain. he aprendido cómo mantener. But in the land, Pero en la tierra de prometida, I learned how to develop. aprendo cómo desarrollar. God is calling many of you Dios está llamando a muchos de ustedes to move out of a maintenance mode salir de esa mentalidad de mantenimiento and begin to develop this nation. y empezar a desarrollar esta nación. Begin to develop its educational Empezar a systems. desarrollar los sistemas educativos. Begin to develop families. Empezar a desarrollar a las familias. Begin to develop health systems for people who have survived. Empezar a desarrollar sistemas de ayuda para esas personas que aún se encuentran en But sobrevivencia. that means that we must change mentally Pero esto significa que tenemos que hacer un cambio mental. if we are going to move into all that God has said that we're going to Si move es que into. vamos a poder movernos a todo lo que Dios nos ha mandado a movernos. Transition Transición is when we are not where we used to be, es cuando no estamos donde solíamos estar, but we're not where we're going yet. pero aún no estamos donde debemos de llegar. Whatever you have achieved in life, Así que lo que sea que usted haya podido lograr en la vida, God always has a way of enlarging our dream. Dios siempre tiene su manera de agrandar nuestro sueño. And the enlargement brings us to a place of change and transition. Y ese agrandamiento o crecimiento siempre va a traer cambios a nuestras vidas. Every time you and I transition, Y cada vez que usted y yo estamos en transición, we have to learn different principles. tenemos que aprender principios diferentes. When people go into transition, Cuando las personas no entran al proceso de transición, they go through 4 levels. pasan por 4 niveles. Whenever a proposed change comes, Cuando se les propone cambio, the first thing people go through lo primero que ellos pasan es is a thing called denial. algo que se llama negación. They try to say that this could not be so. Ellos dicen, no, esto no puede ser. They begin to deny the fact that God really demands for them to change. Ellos empiezan a negar de que Dios realmente quiere demandarles un cambio. Denial generally happens La negación suele suceder because the change that is proposed shocks me. debido a que el cambio que se les está proponiendo les llega por sorpresa. Many times I am overwhelmed. Muchas veces soy sobrellevado. So I begin to say to myself, Así que yo me empiezo a decir a mí mismo, this can't be happening to me. esto no me puede estar sucediendo a mí. Denial will say, I'll wait till it blows over. La negación dice, bueno, voy a esperar hasta que esto baje a su nivel. Denial sometimes will even minimize the changes. Es más, la negación suele minimizar los cambios. And sometimes I'll say, well, I don't need to make that many changes. Y muchas veces yo voy a decir, bueno, en realidad no necesito hacer tantos cambios como me dicen. But you and I, to change, must come out of denial. Pero usted y yo, para poder cambiar, tenemos que salir del estado de negación. We must take a realistic view of where we are in life. Tenemos que tomar un punto de vista realístico del estado en que nos encontramos en nuestras vidas. When a young woman is dating a man Cuando una joven mujer está saliendo con un muchacho and the man is abusing her when they are dating, y este hombre está siendo abusivo con ella cuando están de novios, she is in denial ella se pone en un estado de negación if she thinks that he is not going to abuse her when they get married. si es que ella está pensando que él no va a abusar de ella cuando se casen. We have to come out of denial. Tenemos que salir del estado de negación. Touch your neighbor and tell them, come out of denial. Dile a tu vecino, sal de la negación. Vamos, dígale a su vecino. Denial is always the first phase of transition. Porque la negación suele ser siempre la primera fase de la transición.
Because many times we start thinking about in denial how good the past was. Porque siempre en la negación empezamos a pensar cuán bueno es el pasado. When God got ready to bring Egypt or Israel into the land, Cuando Dios quería llevar a Israel a la tierra prometida, they got into denial. ellos se pusieron primero en negación. They said, we're not able to go into the Dijeron, land. no somos capaces de entrar a la tierra. We're like grasshoppers in the sight of the giants. Somos como grillos o saltamontes a los ojos de los They gigantes. started remembering the past, Empezaron a recordar el pasado and they started saying, let's go back to Egypt. y empezaron a decir, vayamos a Egipto, regresemos a Egipto. I make this announcement to you tonight. Les doy la siguiente declaración a ustedes en esta noche. We're not going back to Egypt. No estamos regresando a Egipto, Our heavenly Moses, sino que nuestro Moisés celestial, who is Jesus, quien es Jesús, have covenanted with us ha hecho un pacto con to nosotros take us all the way into the land. para llevarnos hasta poder llegar hasta la tierra And prometida. so we will not be in denial. Así que no estaremos en el estado de negación, We will come out of Egypt. sino que saldremos de Egipto We will come through the y wilderness. pasaremos por el desierto And we are going into the y land vamos a entrar a la tierra that God has promised que us. Dios nos ha prometido. We will not stop in denial. No nos detendremos en la negación. The second phase of transition La segunda fase de la transición is that if you stay in denial too long, es que si tú te mantienes en el estado de negación por demasiado tiempo, you would disintegrate into what's called tú resistance. vas a descender a lo que llamamos resistencia. Resistance is when you and I begin to now fight against the change. Y la resistencia es cuando ahora usted y yo empezamos a pelear ya abiertamente contra el cambio. We become angry at the change. Nos molestamos contra el cambio, We begin to lose our heart. empezamos a perder nuestro corazón, We become stubborn. nos ponemos tercos, We begin to blame other people for the change. empezamos a culpar a otras personas por el cambio And we doubt our ability to make the y change. empezamos a dudar de nuestra habilidad para poder cambiar. Sometimes we will even oppose the Es change más, a veces nos vamos a oponer abiertamente contra el cambio. or even challenge the proposed O changes. inclusive desafiar a ese cambio que se nos está proponiendo. Now, resistance is a very dangerous place. Ahora, el resistir el estar en resistir es un lugar muy peligroso. When Israel resisted God, Cuando Israel resistió a Dios, He sentenced them to 40 years of walking in the wilderness. ellos se sentenciaron a 40 años en el desierto. God walked them to death in 40 years. Y Dios los hizo caminar hasta morir en esos 40 años. The old generation died off Toda esa generación murió because they resisted change. porque resistieron el cambio And all of a sudden, God let another generation come in y de pronto Dios levantó una nueva generación para to the entrar promise He had promised them. a la tierra prometida que Él había prometido anteriormente. When changes are obvious, Cuando los cambios son obvios, come out of denial salga del estado de negación and do not stop at the place of y resistance. tampoco se detenga en el lugar de resistencia, We must recognize the fact sino que tenemos que reconocer el hecho that change is ultimately going to happen. que los cambios al final van a suceder, Either it can happen with us van a ocurrir con nosotros or it can happen without o us. van a ocurrir sin nosotros. But when God commands a change, Porque cuando Dios ordena cambio, ultimately it's going to change. eventualmente el cambio va a venir. You cannot resist God. Así que usted no puede resistir a Dios. There was a man named Jonah one day Hubo un hombre llamado Jonás en la who antigua thought that he could resist God. y él pensó que él podía resistir contra Dios. God told him to go to Nineveh and preach. Dios le dijo que tenía que ir a Nínive a predicar He determined he wanted to go to Tarsus and y preach. él decidió, no, yo quiero ir a Tarsus a predicar. He went down into a ship. Y él se subió a un barco God permitted a storm to take y place. Dios hizo que se le permitiera que se levantase una tormenta. The men in the ship wanted to know why the fear storm. Los hombres del barco dijeron, ¿por qué es esta tormenta? All of a sudden they found out that there was a disobedient prophet on their Y ship. de pronto descubrieron que había un profeta desobediente en ese barco. They threw the prophet off the ship. Así que tiraron a este profeta al agua God prepared a great fish for him. y Dios preparó un gran pez para este profeta. The storm stopped, La tormenta se detuvo and Jonah spent 3 days in the belly of the fish. y Jonás
pasó 3 días en la barriga de un pez. All of a sudden, he decided he wanted to change. Y de pronto ahí él decidió que sí, quería cambiar. He determined he wanted to go preach where God wanted him to Ahí preach. sí él dijo, bueno, sí, voy a predicar donde tú me digas que predique, Señor. God is a sovereign God. Porque Dios es un Dios soberano. He works with an advantage. Y Él trabaja con ventaja a nosotros. He's everywhere Porque Él está en todas partes, with all of his power con todo su poder, all the time. todo el tiempo. He knows everything Así que Él conoce todo and can do y anything. puede hacerlo todo. He works with an advantage. Él trabaja con una ventaja sobre nosotros. So when he tells you to do Así something, que cuando Él te dice que tú hagas algo, just do it simplemente hazlo. because he's going to win Porque Él va a ganar in the end. al final de todas maneras. In the Old Testament, we see God's sovereignty. En el Antiguo Testamento vemos la soberanía de Dios. In the New Testament, we see his grace. Pero en el Nuevo Testamento vemos su gracia. But don't forget, he's still a sovereign, gracious God. Pero no te olvides que Él sigue siendo un soberano Dios lleno de gracia. If we stay in resistance too long, Si nos mantenemos en el estado de resistencia por demasiado tiempo, we'll have major delays in our life. tendremos retrasos mayores en nuestras vidas. But as we go to the third dimension of Pero transition, cuando pasamos a la penúltima, la tercera etapa de la transición, we begin to explore now, ahí es donde podemos empezar a explorar. and this is called